El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Pero no podemos negar esta verdad. Tenía una parte divina. Era Dios, pero también era hombre. Era Jesús, pero también era el Cristo. Era el Hijo de Dios, pero también el Hijo del hombre. En la tierra era Dios habitando con nosotros, pero se manifestó como el hombre que se asemeja a mí para comunicarme la verdad de su Padre hacia nosotros y nos acerca al reino de Dios. Y nos acerca para que tú y yo podamos entrar. Él se hizo un tabernáculo visible para que yo pueda ver al Dios invisible y para que yo pueda entrar en su morada. En el Antiguo Testamento, porque la palabra ungir o unción significa Mesías. O sea que como Dios ungió, quiere decir Mesías. Entonces, como Dios ungió o el Mesías, o sea, Dios unge a su Hijo, reconoce su asignación, reconoce su obra, le consagra como el Cordero de Dios, Dios llevando como en el Antiguo Testamento el pecador llevaba un cordero para que ocupara su lugar. Dios envía al cordero de él para que muera en tu lugar. O sea, Dios proveyendo el sacrificio como lo hizo con Abraham. Pero en esta ocasión sí le dio muerte a su propio hijo. No usó el cordero atado en la zarza. No, eso lo hizo con Abraham. Pero sí tomó a su propio hijo y lo sacrificó. En el Antiguo Testamento la palabra unción o ungir era a aquellas personas o cosas para significar santidad, separación. Recordemos lo que hizo Jacob cuando fue a aquella tierra y tuvo el sueño. Él se levantó de mañana, tomó unas piedras, la que tenía como cabecera, las alzó como señal, derramó aceite encima de ellas. El ungir también estaba en el tabernáculo, en los muebles, en los escudos, en todo lo que había. La importancia solemne del ungir o del ungüento se ve primero en el hecho de preparar el aceite santo para fines comunes que constituía una ofrenda digna en común. Pero la palabra ungir también tiene que ver con autoridad. Autoridad que se confiere a tal punto que, por ejemplo, mientras los otros jefes, compañeros de Jehú, se burlaban del profeta, tildándolo de loco, no se atrevieron a resistir las consecuencias de su acción, sino que aceptaron sin titubeo que él había sido ungido como rey y debían en efecto respetarlo porque Dios lo designó. Tercero, vemos que la unción produce el efecto en el ungido o la persona o cosa de ser santa. O sea, se hacía santa. Hoy Dios te ha hecho santo a través de la obra de Cristo. Fundamentalmente, el ungir era un acto de Dios. La palabra ungido se usa metafóricamente para designar el otorgamiento de un favor divino o designar para ocupar un lugar especial o cumplir una función especial
en el propósito de Dios, o sea, Mesías. Esto fue lo que hizo el Señor. En ungüento simboliza capacitación para el servicio y se asocia con el derramamiento del Espíritu de Dios. O sea que cuando Dios hizo la obra de la cruz, tú la miras, crees, aceptas, eres santo. Pero también a la vez que eres santo, viene y se derrama aceite sobre ti. O sea, se derrama el poder o el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Hay personas que miran dos maneras de la parte humana, o hay dos corrientes de pensamiento filosófico que se han convertido en doctrina, que hablan acerca de la humanidad de Jesús para justificar, yo qué sé, pero todo menos que tú lo mires. Justifican, ejemplo, hay unos que fueron los judeocristianos, eso le estoy hablando más o menos del año 70 después de Cristo, y ellos rechazan la verdad bíblica y declaran que Jesús era un hombre, pero no Dios. Que Jesús era un hombre, pero no de Dios. Recordemos que el gran problema que se generó en la iglesia primitiva era que los judíos o los pseudo judíos querían traer toda la aplicación de la ley de Moisés, las tradiciones, los ritos, la circuncisión, e imponerla sobre los nuevos creyentes. De ahí que Gálatas, la primera carta que escribe el apóstol Pablo, lucha contra ello y le dice: oh Gálatas, insensatos, ¿cómo es que empezaron por el Espíritu y terminan en la carne? Porque se les había dicho a ellos que no entendían ni comprendían la verdad del Evangelio, y los otros sí lo creían saber, en imponerle toda aquella carga de ritualismo. Así que ellos tienen un pensamiento que se le califica como ebionismo, que es aquellos que sustentan, los filósofos, vuelvo y le digo, que niegan la parte divina de Jesús. Ellos solo reconocen la persona de Jesús como un simple hombre. Por ello, era necesario pues sumarle la ley y todo lo que hacía la circuncisión, era ser prosélitos gentiles, pero en el cristianismo. Ellos eran pertenecientes a judíos de tinte cristiano. Entre eso hubieron varios esenios convertidos que huyeron de Transjordania después del año 70 y permanecieron fieles a las costumbres de la ley de Moisés, pero también se mantenían hostiles de participar e ir a un templo judío. Por eso en Hechos encontramos que el apóstol llegaba a sinagogas de gentiles, como también a las sinagogas de los judíos. Otra corriente que tomó mucha fuerza e hizo daño es el gnosticismo. El gnosticismo es una corriente filosófica que se orienta a su conocimiento basado por el entendimiento o la percepción de las cosas. Ellos creyeron que Jesús era el mensajero de la luz, o tomó la figura redentora. Pero niegan que haya nacido en un cuerpo, porque ellos dicen que la materia es mala, es la conductora del pecado. Por lo tanto, creen que se apareció como humano, pero no era humano. ¿Sí me hago entender? Como un espanto que toma la forma, o un espíritu que toma la forma.
Esa corriente de pensamiento se llama docetismo. El docetismo opina que Jesús era Dios, pero no hombre. Todas esas corrientes llegan a la iglesia y te hacen ver, corrientes Jesús solos, adventistas, etcétera, mormones, etcétera, que tienen toda esta corriente filosófica, más no la palabra, para negar la parte humana del Señor. O adjudicar que todo fue en la parte divina. Por eso hay veces que se te dice tal cosa. Hermano, déjame prepararme. Vas a orar por fulano. Debo entrar en ayuno. ¿Pero por qué? No me siento capacitado. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así? Los discípulos de Jesús se acercaron en una ocasión y le dijeron, maestro, enséñanos a ayunar. El Señor, ¿qué les dijo? No, el que está en fiesta y alegre, que tiene a su esposo, ¿por qué ha de ayunar? Pero Él los comisiona y los envía de dos en dos. Ellos van y hacen cosas, milagros, prodigios, retornan y le dicen, veíamos caer del cielo a Satanás. Y Jesús les dice, a ver, esperen, calmados, gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Así que, ¿qué necesitas tú para poder orar por alguien? Mirar a Jesús, conocer a Jesús, creer en Jesús, estar con el Maestro a sus pies. ¿Cómo? Ay, viendo la televisión. Ay, viendo redes. Viendo y en charlas impías. Viendo todo lo que sucede. Ay, Israel la van a invadir, llegaron, la Irán. Y el Señor le dice, oye, hey, voltéate, te estás desviando, me estás dando la espalda. Mira a tu maestro. Siempre que vayas a hacer algo malo, acuérdate, te puede estar quitando tu mirada de Jesús. Te puede estar enviando para otro lado que no es el Señor, que no está ahí, que su presencia no se puede ver, que no se puede palpar, porque has dado un giro, pero no a Él, sino al mundo. Jesús fue concebido, mas no engendrado. Mateo capítulo 1, versículo 18. Corramos. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No intervino hombre, por el testimonio de María su madre, Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Vemos el testimonio de José, de que no engendró a Jesús, Mateo 1:19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. El testimonio de los ángeles que le hablaron a José para que no dejara a María, no la abandonara. Eso se encuentra en Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Aquí se usa la palabra engendrar para decirle a José, a ver, José, eso no fue que ella se tuvo su canita al aire, no, fue que ella se la jugó, no, es que ella concibió, es la receptora, es el cuerpo por el cual vendrá el Hijo de Dios. Cumplimiento de la profecía, Lucas 1:31. Ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús nace en un cuerpo. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Testimonio de Juan el evangelista, el evangelio, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús creció en sabiduría como niño, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia para con Dios, lleno de gracia, y la gracia de Dios estaba sobre él. Jesús creció en estatura, Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Experimentó la parte humana, se cansó, Juan 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Tuvo hambre, Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo sed, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Se lamentó, Juan 12:27. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. El apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera. Filipenses 2:6 y 8. Filipenses 2:6 y 8. Biblia amplificada. El cual, siendo esencialmente uno con Dios y en forma de Dios, o sea, posee la plenitud de los atributos que le hacen ser Dios o son parte de Dios, es Dios. No pensaba que esta igualdad con Dios fuese algo que debiera ser aferrado o retenido con entusiasmo, pero se despojó, o sea, dejó todos sus privilegios, dejó su dignidad que le corresponde para asumir la apariencia de un siervo, o sea, un esclavo, en el sentido de que se hizo como los hombres y nació como ser humano, y después de haber aparecido en forma humana, se humilló y humilló, o sea, aún más, y llevó su obediencia hasta el extremo de la muerte, y muerte de cruz. ¿Llevó qué? ¿Cuál es la clave? ¿Llevó qué? Su obediencia. ¿Llevó qué? Su obediencia. ¿Qué te pide Dios? Obediencia. La gracia es desobedecer. La gracia no es la licencia para que tú peques. Porque si tú pecas, es desobedecer. Ay, estoy en la gracia. Ay, pero el Señor me permite una canita al aire. Mentiroso el diablo. El que entra en gracia no puede pecar. Y no puede pecar porque mira a Jesús. ¿Y Jesús fue obediente? Sí. Por eso era necesario que en él habitase el Espíritu Santo en su humanidad. ¿Por qué? Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hasta ahí. Sobre toda carne es necesario que se derrame el Espíritu Santo. Sí. Porque si se derrama, va a suceder todo lo que te voy a leer. Si se derrama, va a pasar todo lo que te voy a leer. Porque dice sobre toda carne. Jesús fue humano, sí. Tenía carne, sí. Debía derramarse sobre él el Espíritu Santo, sí. Porque la profecía se debe cumplir. Y Jesús lo dijo. O Jesús le dijo a Juan, deja así, cumplamos la ley. ¿Para qué? Para que profeticen vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos sueñen sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto hace alusión al día de Pentecostés. ¿Ya se cumplió esta profecía? Sí.
sigue esta profecía para cumplirse. Sí, porque la profecía se cumple no solo una vez, 2 veces, 3 veces. No, es palabra de Dios. Toda la Biblia es una profecía. ¿Se cumple una y otra vez? Sí. Porque es que Dios es vivo, su palabra es viva. Cuando tú lanzas una palabra, estás lanzando tu identidad, estás lanzando tu carácter, estás lanzando lo que eres. Por eso mira a Cristo, no dejes de mirarlo. Porque Él te da palabra a ti de bendición. Él te da palabra de unción. Él te da palabra de renuevo. Él te da palabra de cambio. Y cuando tú lo miras a Él y empiezas a mirarlo, tu rostro empieza a cambiar. Porque tu rostro comienza a brillar de la misma presencia que Dios hay en ti. De la misma unción que hay en ti. Y pasa lo que pasó con Moisés. Cuando él baja del monte, su rostro mostraba la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que haya. Sobre toda carne, sobre toda carne. Al ser la persona de Jesús un ser humano, debía cumplirse la profecía en él. Que aun siendo Dios, debía obrar en la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que tú debes hacer. El poder, el fuego. No es para que tú te demuestres y todos digan, ay, cómo se mueve el Espíritu Santo en el hermanito. Ay, 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 hermanito. Y cuando se da cuenta, dejaste de mirar a Jesús por mirar al hermanito, idolatrar al hermanito. Entonces dice que el hermanito es cascarrabias, así como yo. Y, ay, se me cayó la sombra. No, ese no, ese le falta. Es que ese, mire, la carne lo coge. Pues claro, ¿por qué? Pues porque quitaste los ojos de Jesús y te pusiste a ver al hermanito. No, tú mira al hermanito y diga, como ese hermanito está, yo también voy a estar. Así que me voy a meter con Jesús, voy a caminar con Jesús, voy a buscar a Jesús. Mira lo que dice la Biblia, Hechos 1:5. Pero Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan 5:30. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, y que no hago nada por mí mismo. Perdón, no, ese no es 5:30, es Juan 8:28, hijo, perdón. Juan 8:28, sí. Vuelvo y reembobino. Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago, y que nada hago, y que nada hago, nada hago, nada, nada es nada. Por mí mismo. ¿Por quién? Por mí mismo. Sino según me enseñó el Padre, así hablo. Obediencia. Juan 5:30. No puedo hacer nada por mí mismo. Nada por mí mismo. Por mí mismo. Mí mismo. Nada. Sino según oigo. Así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Hacemos eso? ¿O queremos que medio tenemos alguna revelación, la gente diga, ay, ese hermanito? No, Dios usa ese hermanito para que tú de ahí para allá mires a Cristo, al que le dio la revelación a ese hermanito. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué te aleja de Dios? El pecado. ¿Qué te aparta de Dios? El pecado. ¿Qué no te deja ver la gloria de Dios? El pecado. ¿El pecado qué es? Errar mi mirada, errar en el blanco, o sea, mirar
torcer la cara porque el Señor está ahí, yo voy torciendo, voy errando, voy pecando, errando, voy pecando, errando. Cuando miro, el mundo lo tengo a mi frente y estoy en pecado y aleluya, gloria a Dios, me santifico viernes para pegarme la borrachera y entonces el sábado pasar el guayabo, el domingo voy a la iglesia. Ay, Señor, pero no estás de frente a tu Señor porque el pecado no te deja. Hebreos 2, 14 y 15 y termino con él. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Te invito a que mires a Cristo, porque si no es así, va a venir el diablo. Hay gente que dice, y todo lo adjudica al diablo. Algo pasa, el diablo. Algo le sucede, el diablo. Oposición del diablo. Yo no dudo que haya oposición. Por lo menos el jueves, si no fue una cosa, fue otra. Pero nunca salimos diciendo, hermanos, se levantó el diablo, pero lo vamos a destruir. Porque es que el diablo no puede. Y es que el diablo no se mete. Y cuando usted se da cuenta, exaltó al diablo. No. No. La gloria es de Dios, yo lo miro a Él. Yo no estoy mirando allá, es que el diablo me atacó. Y él, porque Él te ataca cuando tú quitas tu mirada de Jesús. Padre Celestial, te doy gracias por este programa. Te pido, Señor, que tú llenes a cada vida. Que tú llenes a cada corazón. Tu palabra dice en Lucas 4:1 que Jesús volvió lleno del Espíritu Santo del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vemos, Dios mío, Señor, que viene la prueba y la lucha, pero tu Espíritu Santo nos da la fortaleza, nos da el vigor para que te miremos a ti. Cuando te miramos a ti se disipa toda enfermedad. La enfermedad huye de nuestro cuerpo cuando te miramos a ti. Cuando te miramos a ti sale toda crisis económica. Huye la crisis económica porque te miro a ti. Tú eres proveedor, tú eres Dios, tú eres Señor. Tú obras de maneras que no puedo comprender, pero tú siempre vives pendiente de mí porque te miro a ti. No quito mis ojos de ti. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la gracia. Oh Padre, ayúdanos a entender que tú obraste milagros y prodigios. Porque tú dices en tu palabra, porque si yo por el Espíritu de Dios echo afuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Oh, tú mismo dijiste, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Padre, haz que tu pueblo pueda entender ese simple ejemplo de mirarte a ti. No quitar la mirada de ti, siempre mirarte. Oh, no sale de mi boca palabras de negatividad, palabras de maldad, palabras de maldición, palabras de ruina, palabras de problema, palabras de no puedo, palabras de esto, no. Porque en mi boca está tu palabra, y en tu palabra y en tu boca no sale palabra sino de bendición, palabra de poder, palabra por el cual son hechos los cielos y la tierra, palabra por el cual se sustenta todo el universo, palabra por el cual se declara las cosas que no son como si fuera, palabra por la cual aún el mismo universo sigue creciendo, porque tú enviaste tu palabra. Haz que te podamos ver a ti, Señor. Oh Padre Celestial, que esta palabra se grabe en cada hermano, en cada amigo, en cada persona que me ve. Y que ellos puedan comprender que si te miramos a ti y no quitamos nuestra mirada de ti,
muchas cosas van a suceder. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel. Oh Padre, afirma tu palabra en cada corazón, llena cada vida, reafírmala y que tu espíritu les convenza de que todo lo que hemos hablado no lo hemos hecho, Señor, sino solo porque tú nos has enviado a hablar tu palabra y tu verdad. Liberta al cautivo. Se va toda cautividad, se va toda opresión, se va toda enfermedad. Sale ahora de tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va toda dolencia. Haz lo que no podías hacer. Dile al Señor, Señor, yo ya veo en mi espíritu lo que tú haces en mí. Yo ya veo esa sanidad en mi vida. Te doy gracias porque por tu llaga yo fui curado. Por tu poder yo fui curado. Por la obra de la cruz yo fui curado. Y porque mi espíritu ha recibido la vida de Dios. Y la vida de Dios produce en mi vida vida. Y toda enfermedad que es muerte sale de mi cuerpo. No la acepto, no la acepto, la rechazo, porque en mi vida no puede habitar nada que no provenga de Dios. Y en Dios hay bendición, salud, libertad. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.